Hola familia, buenas tardes, ¿cómo están? Pueden tomar su lugar, muchas gracias. Ustedes, yo siempre digo que los de la segunda son más inteligentes, ya vienen dormidos, ya no les toca el frío, ya vienen descansados, ¿verdad? Bueno, pues es un honor siempre para mí el poder estar con ustedes, por poder compartir. Siempre agradezco que mi papá me dé lugar para poder compartir con ustedes. Y antes de empezar con el mensaje que tengo el día de hoy, quiero dar rápido un anuncio para todos los jóvenes. A ver, ¿habrá jóvenes solteros aquí? A ver, levanten su mano los jóvenes solteros. ¿Y tampoco ya los demás? Ok, bueno, este es un aviso para todos los jóvenes solteros y a lo mejor estás en un noviazgo, ¿verdad? Si ya estás casado, pues ya ni modo, ya Dios te bendiga. Vente a la reunión de matrimonios. Pero vamos a tener un evento el 15 de febrero y este evento se llama Buen Tercio. Y como se los mencioné la semana pasada, todos conocemos la frase, ¿verdad?, de mal tercio, que es cuando va una pareja y ahí va el amigo o la amiga que pues nadie lo invitó a salir, entonces pegó, ¿verdad? Pero nosotros creemos en un buen tercio en las relaciones, y ese buen tercio es que en un matrimonio, en una relación, es mejor con Dios. Entonces queremos tener una cena de San Valentín para todos los jóvenes que están solteros o que a lo mejor están en una relación de noviazgo, y queremos que vengan a recibir. Van a estar nuestros pastores Agustín y Sara. Ellos van a estar hablando acerca de su relación, de su testimonio y de cómo se guardaron en su juventud para llegar al matrimonio como Dios quiere, ¿no? Entonces es el 15 de febrero, tiene un costo de 150 pesos, pero el boleto es 2 por 1. Es decir, que si pagas un boleto pueden entrar 2 personas. ¿Y para qué es esto? Para que puedas invitar a alguien, ¿ok? Y aclaro, no a fuerza tienes que venir con tu novia, con tu novio, con la que quieres que sea tu pareja, con el que quieres que sea tu pareja, no. O sea, una amiga puede invitar a otra amiga, un amigo puede invitar a otro amigo. O sea, el punto es que sea una cena de la amistad, pero que creo yo que los jóvenes debemos de apuntar y de tener claro que queremos casarnos, ¿verdad? Entonces vamos a tener este evento 15 de febrero, y bueno, al final de la reunión aquí, en la parte de afuera, por donde están los helados, ahí va a estar parte del equipo de jóvenes vendiendo los boletos. Si tú quieres apartar uno el día de hoy, lo pagas el próximo domingo, o si lo quieres comprar de una vez. Los boletos se van a estar vendiendo hasta un domingo antes del 15 de febrero, no sé si sea 7 o 9 de febrero, me parece. Entonces tienen todavía unas 2 semanas para ver a quién van a invitar, ¿verdad? Entonces, papás también, la invitación se está abriendo a los adolescentes. Ahorita también se les está dando el aviso allá. Entonces, si tú tienes un adolescente que se trae, y si son hermanos, pues manda a los 2, ¿verdad? Entonces, creemos que va a ser de bendición para todos los jóvenes. Los esperamos. Ok, pues, ¿qué les parece si oramos para empezar, familia? Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tú estás aquí, Dios. Te doy gracias por cada una de las familias representadas aquí en Pan de Vida, Dios, y que el día de hoy tú nos puedas hablar, que el día de hoy podamos abrir nuestro corazón a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, el día de hoy quiero compartir algo con ustedes que siento que va de la mano con lo que ha estado compartiendo mi papá en las últimas 2 semanas. Si tú no has venido en las últimas 2 semanas, te recomiendo que escuches las prédicas. Por si no sabían, todas las prédicas que se dan aquí en Pan de Vida las subimos al podcast. Las puedes escuchar en Spotify, en iTunes, en Google. Entonces, pero hace 2 semanas mi papá compartió acerca de Sadrac, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Y cómo ellos decidieron no arrodillarse delante de la estatua del rey, y el rey se enojó y entonces los mandó al horno, y cuando los mandó al horno esperaba que se muriesen, ¿verdad? Pero un ángel del Señor llegó y los salvó, y entonces toda una nación creyó en Dios a causa de estos jóvenes que no decidieron adorar a la estatua del rey. Y creo que eso es importante porque muchos de nosotros constantemente estamos siendo tentados, o hay cosas en nuestra vida que continuamente nos están requiriendo que adoremos o que nos inclinemos ante eso. Pero como aprendimos hace 2 semanas, Dios siempre gana,
Y la semana pasada también hablamos, o mi papá habló acerca, ¿verdad?, de las influencias espirituales que hay sobre nuestra vida, y que muchas veces, si no estamos conscientes de a qué le estamos dando autoridad en nuestra vida, entonces como cristianos, como creyentes, podemos ser influidos por los demonios, por influencias espirituales. Y algo que quiero decir con esto es, si tú has leído tu Biblia, cuando Jesús resucita de la muerte después de haber sido crucificado, hay un versículo que me encanta que resume lo que vimos la semana pasada. Y me encanta porque Jesús después llega con sus discípulos y les dice: toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se me ha sido dada. Entonces, ¿cuánta autoridad tiene Jesús? Toda. Entonces, el diablo ya no tiene ninguna. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida? Y Jesús, como lo dice la Biblia, vino por las llaves del infierno, ¿verdad? Por esas llaves de autoridad que fueron perdidas cuando fue la caída del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces esa autoridad, todas esas llaves se les fue dada al diablo. Y entonces Jesús vino a recuperar esa autoridad. Pero me encanta lo que dice la Biblia, porque Jesús nos dice: toda la autoridad se me ha sido dada y yo se las doy a ustedes. Ahora, por eso vayan y hagan discípulos, por eso vayan y sanen a los enfermos. Pero sabes, muchas veces lo que hacemos es que no sabemos la autoridad que tenemos en Cristo, y entonces le damos la llave que nos dio Jesús, decimos: pues no sé qué hacer con esto, y se la damos otra vez de vuelta al diablo. Y ese es el punto. Lo que tiene autoridad sobre tu vida es a lo que conscientemente le dejas que tenga influencia sobre ti. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre tu vida a menos que tú se la des. Y como dice la Biblia también, nuestra lucha, con lo que tú y yo estamos luchando constantemente, no es contra carne ni sangre, sino es contra principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que lo que parece que es con lo que estás luchando, en realidad hay algo detrás que está moviendo eso. Pero si tú no estás consciente de ello y le das una puerta abierta o le das concesión, si así lo quieres llamar, entonces eso va a tener autoridad sobre tu vida. ¿Sí se acuerdan? Bueno, para los que no vinieron, ya les resumí las 2 semanas que no vinieron, ¿ok? Pero, ¿saben? De la mano de esto que les acabo de decir, el día de hoy quiero compartir algo que yo le titulé adoración cultural. Porque tenemos que entender que tú y yo vivimos y estamos siendo continuamente influenciados por cultura. Cultura personal, cada persona es diferente, ¿verdad? Hay un dicho que dice que cada persona es un mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie piensa de la misma manera, cada persona tiene hábitos diferentes, cada persona tiene una cultura diferente, y de la misma forma, si tú el día de hoy vas a comer a la casa de la persona que está al lado, ¿verdad? Probablemente coman diferente a ti. No, o sea, no coman diferente, sino simplemente las cosas que hacen en su casa a la mesa van a ser diferentes, ¿verdad? Yo, una de las cosas que me gusta de la cultura mexicana, ¿verdad?, y que a lo mejor ya estamos perdiendo, es la cultura de la sobremesa, ¿poco no? Antes era, terminabas de comer y te tenías que quedar ahí 3 horas platicando. Y hay muchas casas que lo siguen haciendo. Imagínate que en tu casa nunca hicieron nada de esto y vas a una casa, echan 3 horas de sobremesa y vas, tú comes y te paras, ¿qué van a decir? Órale, ¿qué le pasa, no? Y de la misma forma, en los países hay diferentes culturas. México tiene una cultura diferente a Estados Unidos tiene una cultura diferente a países europeos. ¿Por qué? Porque donde sea que nos movemos existe una cultura. Y así como hay una cultura física, también existe una cultura espiritual. En el mundo espiritual hay culturas diferentes, una cultura espiritual de lo que es de Dios y una cultura espiritual de lo que es del mundo. Y entonces lo que quiero hablar el día de hoy es cómo nosotros podemos tener esta cultura en nuestra vida de lo espiritual y de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y quiero que vayamos rápidamente a Romanos 12. Y Romanos 12, probablemente tú lo has leído, es uno de los versículos más conocidos y la mayoría de las personas se saben Romanos 12:2, ¿verdad? Y ahorita vamos a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera
les quiero dar un poco de contexto. Romanos, o la carta a los Romanos, es uno de mis libros favoritos. Porque si una persona que es nueva, un nuevo creyente, lee Romanos, le queda claro qué es la salvación, le queda claro qué es el pecado, qué es la justificación. ¿Por qué? Porque Pablo, los 11 capítulos anteriores, habla acerca del pueblo judío, del pueblo gentil, de cómo hemos sido unidos y que el sacrificio de Cristo es lo mismo para nosotros que para los judíos. Pablo habla acerca de la justificación de pecados, de cómo ya la ley ya no tiene poder sobre nosotros, sino que ahora vivimos por el Espíritu. Y entonces Pablo invierte 11 capítulos en la carta a los Romanos hablando de todo esto. Y después llega a Romanos 12 y quiero que nos fijemos cómo empieza Romanos 12. Dice, por lo tanto. ¿Qué quiere decir por lo tanto? En otras palabras, Pablo está diciendo, si ya entendieron todo lo que dije anteriormente, si ya entendieron todo lo que dije en los capítulos anteriores, ahora quiero que entiendan esto. Entonces, voy a leer estos 3 versículos y vamos a empezar. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Entonces, hoy, a partir de estos 3 versículos, les quiero hacer 4 preguntas. 4 preguntas que quiero que tomen para su vida, 4 preguntas que quiero que se respondan para sí mismos y que a partir de esto puedan hacer algo al respecto, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer el día de hoy es: ¿qué estás adorando? ¿Qué estás adorando? Pablo, en el versículo 1, lo vamos a volver a leer, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y para poder responder esta pregunta, primero tenemos que entender qué es adoración. Y si me preguntas a mí, hace algún tiempo, ¿verdad? Yo pensaba que adoración era lo que veníamos a hacer los domingos cuando cantamos una canción o cuando cantamos algunos cantos antes de que empiece la predicación. Y no estoy diciendo que cantar a Dios, no estoy diciendo que decir alabanzas los domingos en una reunión no sea alabanza, no sea adoración. Pero la adoración no es solamente eso. E incluso yo podría decir que hay muchas personas que vienen cada domingo y están aquí en la iglesia y levantan su voz y repiten una canción, pero en su corazón no están adorando. ¿Por qué? Porque la adoración va más que eso. La adoración no es solo por medio de la música, aunque es parte de. La adoración va más allá. Y sabes, la adoración es el enfoque o la apreciación que tenemos hacia algo. Cuando adoramos es que estamos enfocados en algo. Cuando tú y yo adoramos significa que nuestra atención está puesta en algo o en alguien. Y cuando hablamos de adoración en la iglesia, se supone que tenemos que estar enfocados y adorando a Dios, a quién es Él. Pero Pablo está diciendo que nuestra vida debe de ser un sacrificio vivo hacia Dios. En otras palabras, que nuestra adoración tiene que ser todos los días. Que nuestra adoración tiene que ser un estilo de vida. No es solamente un evento que pasa una vez a la semana. Y sabes, quiero que entendamos 2 cosas. La primera es que tú y yo siempre estamos adorando. Tú y yo siempre estamos adorando, estemos conscientes de ello o no.
¿Sabes? Dios nos creó como seres adoradores. El ser humano tiene una necesidad de creer en algo más grande que él mismo. Es así como somos creados. Y lo podemos ver en la Biblia. No sé si ustedes recuerden, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que Moisés sube a la montaña por 40 días, y Moisés en ese tiempo para el pueblo de Israel era el punto de contacto con Dios. Y entonces Moisés se sube 40 días a la montaña y el pueblo de Israel se queda sin adorar nada. ¿Por qué? Porque Moisés estaba con Dios en la montaña. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Así como decimos aquí en México, ¿verdad? Armaron la vaquita y pidieron el oro de todas las personas que estaban ahí y armaron un becerro de oro para poder adorarlo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Y de la misma forma, hoy en día, tú y yo estamos adorando, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Hace poco vi una serie en Netflix que me gustó mucho y dijeron una frase que quiero compartirles. Y decían, todos decidimos adorar algo. Algunos adoran el dinero, algunos adoran su trabajo, algunos adoran su estatus, algunos adoran a Dios, pero tú y yo en nuestra vida constantemente estamos adorando a alguien. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que la adoración es cómo vives tu vida y con qué perspectiva vives tu vida, entonces te darás cuenta que siempre estás adorando. Y el segundo punto que quiero decirles es que si no estás adorando a Dios, entonces estás adorando al mundo. Pablo, aquí en Romanos 12:1 nos está invitando a que seamos sacrificios vivos delante de Él. En otras palabras, si tú no eres un sacrificio vivo para Dios, entonces estás siendo un sacrificio vivo para el mundo. Y no estoy hablando de que intencionalmente adoremos al mundo, ¿verdad? Porque a veces tú ahorita puedes pensar como, pues Benjamín, ¿por qué dices eso si yo me esfuerzo? Pero sabes, la adoración es acerca del enfoque que tú tienes en tu día a día. La adoración es en qué estás enfocado cuando te despiertas. Adoración es en qué estás enfocado cuando vas al trabajo. Adoración es en qué estás pensando cuando te vas a dormir. Y Pablo nos está invitando a que cada día de nuestras vidas podamos adorar a Dios. Y sabes, tú puedes venir aquí a la iglesia y puedes levantar tus manos y puedes adorar a Dios, pero sabes, donde yo realmente quiero ver es en tu casa, en tu trabajo, cómo es que adoras a Dios. Y no me refiero a este aspecto religioso que en todo tiempo tienes que estar cantando, ¿verdad? Alabaré a mi Señor, y que en todo momento tienes que traer tus alabanzas. No. Quiero que entiendan esto. La adoración es en qué te estás enfocando. La adoración es tener conciencia de que todo lo que haces lo haces por Dios y para Dios. Y Pablo lo dice en la Biblia, ¿verdad? No hagan las cosas como si fueran para los hombres, pero háganlas para Dios. Y eso es a lo que nos está llamando Pablo, que tu vida y que mi vida sea un sacrificio vivo, porque esa es la verdadera adoración. Y yo no puedo juzgar tu corazón, tú no puedes juzgar mi corazón, pero de verdad yo a veces creo que hay muchas personas que puede que tú las veas externamente en la alabanza y solo están así con los ojos cerrados, pero en su corazón están realmente enfocados en lo que está pasando. Y muchas veces puede que haya otras personas que están así levantando sus manos hincadas, pero están así como de, ay, ¿a qué hora ya nos vamos? El partido de la América y no sé qué tanto y bla, bla. No. La adoración es una postura de tu corazón. Y entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué estás adorando? Y sabes, como les decía ahorita, muchos de ustedes pueden decir, es que no es como que yo, Benjamín, esté conscientemente adorando al mundo. Pero sabes, de eso está hablando Pablo, de la conciencia. De que tú y yo conscientemente tenemos que decidir adorar a Dios en todo lo que hacemos. Porque si no lo haces conscientemente, si no adoras a Dios conscientemente, vas a adorar al mundo inconscientemente. ¿Y a qué me refiero con esto?
¿Cuántos saben que el hecho de que tú no sepas la consecuencia de algo no te libra de esa consecuencia? O sea, si una persona no conoce la ley de la gravedad y se avienta de un edificio de 10 pisos, ¿qué le va a pasar? Y cuando llega al cielo, ¿qué Dios? Yo no sabía. Ni modo, es una ley. En la semana estaba hablando con unos amigos y estábamos hablando acerca de la oración y un amigo dijo una frase que me gusta: el hecho de que una persona no sepa lo que causa el ejercicio en tu cuerpo no le quita la consecuencia. O sea, si una persona no supiera que el hacer ejercicio, levantar pesas va a hacer que sus músculos crezcan, el hecho de que no lo sepa no significa que no van a crecer sus músculos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros en nuestra vida muchas veces inconscientemente estamos adorando a cosas en el mundo. Y por eso te estoy preguntando, o es la primera pregunta, ¿qué estás adorando en tu vida? Puede que sea tu trabajo, puede que sea el dinero, puede que sea una posición, puede que sea algo a lo que te estás aferrando, no sé. Pero si no estás adorando conscientemente a Dios en todo lo que haces, entonces no lo estás adorando a Él. Y no quiero que me malentiendan, tampoco estoy diciendo que el trabajo, que el dinero, que un estatus, que una posición en el trabajo son malos. No estoy diciendo eso. Pero si esa es tu prioridad en tu vida, entonces tienes las cosas mal, o sea, tienes un mal fundamento. Y sabes, muchos de nosotros, ¿cuántos aquí antes eran católicos? A ver, levanta la mano, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que te dijeron? Quita esos santos ahí de tu casa, ¿verdad? Y puede que hoy en día en tu casa ya no tengas a San Juditas, ¿verdad? Creo que es el único santo que me sé. Yo no fui católico antes de nacer, pero muchos de nosotros a veces juzgamos al mundo porque decimos como tienen imágenes y tienen ídolos. Pero sabes, creo que incluso a veces como cristianos tenemos ídolos que a lo mejor no son físicos, pero que están tomando la posición de Dios en nuestra vida. Y es por eso que Pablo comienza diciendo: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y quiero que vayamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta que te quiero hacer el día de hoy es: ¿qué tiene tu atención? Y quiero que vayamos rápido al versículo. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué estás adorando? ¿Qué estás adorando no los domingos cuando vienes a la iglesia, sino qué estás adorando continuamente en tu vida, en tu día a día? Y luego en el versículo 12, Pablo dice: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y ese es el versículo que la mayoría de nosotros no sabemos, Romanos 12:2. Pero quiero que entiendan algo: Pablo aquí no está dando un curso de cómo cambiar tu manera de pensar en 3 pasos. Pablo aquí está hablando de adoración. Pablo sigue el punto que dio en el versículo 1, hablando acerca de que seamos sacrificios vivos para adorar a Dios, y dice lo que acabamos de leer. Y sabes, una frase que me encanta es: nos convertimos en lo que adoramos. Te conviertes en lo que adoras. ¿Por qué? Porque lo que adoras es lo que te da tu identidad. Lo que adoras es en lo que te conviertes. Y si tú estás adorando a Dios, entonces te tienes que parecer más a Él. Pero si estás adorando al mundo, si estás adorando cosas del mundo, entonces te vas a convertir en aquello que estás adorando. ¿Y sabes qué tiene que ver el renovar nuestra mente? ¿O qué tiene que ver cambiar nuestra manera de pensar con la adoración? Creo que muchos de nosotros, aún hoy en día, no sé si llevas 10 años de cristiano, no sé si llevas 5 años de cristiano,
pero creo que muchos de nosotros el día de hoy seguimos batallando en nuestro caminar con Dios porque seguimos adorando al mundo, porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Puede que tú lleves 10 años con Dios, pero que no hayas cambiado la forma de pensar y sigas imitando las costumbres y lo que establece el mundo. Y por eso Pablo está diciendo esto. Y sabes, esta frase me encanta y dice: si no eres continuamente renovado por Jesús, serás renovado por lo que tiene tu atención. Se los vuelvo a decir: si no eres continuamente renovado por Jesús, entonces serás renovado por lo que tiene tu atención. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo sabes qué es lo que estás adorando? Por lo que tiene tu atención en tu vida. ¿Cómo sabes qué está renovando tu mente? Por donde pones tu atención en tu día a día. Y por eso Pablo está diciendo: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Saben por qué? Porque el mundo constantemente te está bombardeando con cosas y diciendo: adora esto, adora lo otro. Y si tú sigues pensando como piensa el mundo, entonces vas a imitar lo que ves a las otras personas haciendo. Pero si tú estás siendo continuamente renovado por Dios, entonces vas a saber adorar a Dios en lo que haces. Y quiero que vayamos rápido a Mateo 4. Y probablemente has escuchado o has leído esta historia. Y esta historia me encanta porque nos da dos lecciones muy importantes para nuestro caminar cristiano. Y el contexto de esta historia es que Jesús es bautizado por Juan el Bautista y después de que es bautizado los cielos se abren y la Biblia dice que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo sobre él y dicen que se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y entonces, después de que acaba de pasar eso, dice lo siguiente: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo hambre. Yo pasan 4 horas y ya tengo hambre. Y luego dice: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y saben, aquí hay dos lecciones, como les dije, para nuestra vida cristiana muy importantes. La primera: el diablo siempre va a atacar tu identidad. ¿Qué era lo que acababa de pasar antes de esto? El Padre le había dicho a Jesús: tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Y qué fue lo que le llegó y le dijo el diablo? Si eres el Hijo de Dios, entonces haz esto. Y hasta ahorita me acabo de dar cuenta que probablemente Jesús era mexicano porque el diablo lo tentó con el pan. Y un bolillo como que no te hace mucho, pero imagínense una concha, una dona de chocolate. A mí me encanta el pan, entonces yo adapto las Escrituras a lo que yo hubiera sentido ahí. Pero número uno, el diablo siempre va a atacar tu identidad. Número dos, después, lo último con lo que tienta el diablo a Jesús es que lo adore a Él. Y sabes, te quiero decir algo. El diablo quiere que lo adores porque le da el
por lo cual fue desechado en el cielo. El diablo quiere que lo adores porque le da el valor o el sentimiento por lo cual fue desechado en el cielo. ¿Por qué fue desechado el diablo? Porque quería que lo adoraran a él. Y entonces las cosas no han cambiado. El diablo el día de hoy sigue atacando tu identidad y el diablo el día de hoy sigue diciendo que lo adores y te ofrece cosas a cambio de la adoración. Y el mundo, el sistema del mundo en el que vivimos funciona de la misma forma. El mundo continuamente te va a estar enseñando cosas y diciendo: mira esto, mira este nuevo coche, adóralo, mira este nuevo teléfono, adóralo. Si tienes esto, entonces vas a sentirte mejor. Si vas a este lugar, entonces vas a sentirte mejor. Y entonces el mundo constantemente nos está bombardeando con cosas que nos dicen: adórame. Y si nuestra mente no ha sido renovada, entonces vamos a imitar lo que hace el mundo y vamos a adorar eso y no vamos a adorar a Dios. Y es por eso que nuestra mente necesita ser renovada para seguir en nuestro caminar con Cristo y verdaderamente adorar solamente a Dios. Y saben, de este versículo de Romanos 12:2 siempre nos enfocamos en la renovación de la mente, pero ¿sabes que renovar tu mente no es difícil? Tú y yo constantemente estamos renovando nuestra mente. Tú y yo constantemente estamos cambiando la forma en que pensamos, estamos creando nuevos hábitos, estamos creando nuevas formas de pensar, están cambiando nuestros paradigmas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la mente. Pero lo difícil no es renovar tu mente, sino decidir en qué vas a renovar tu mente. Y quiero que vayamos rápido a Filipenses 4:8. Y dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de ¿qué? De alabanza. ¿Sabes? Para renovar algo te tienes que enfocar en lo que quieres, no en lo que no quieres. De lo que Pablo está hablando acerca de renovar nuestra mente, Pablo nos está invitando a pensar en lo que Dios piensa. ¿Y qué es lo que Dios piensa? Lo que acabamos de leer aquí en Filipenses. Todo lo bello, todo lo digno, todo lo honorable. Eso es lo que tú y yo tenemos que enfocar nuestra vida. Y es así entonces como vamos a poder renovar nuestra mente. Pero si no estamos concentrados en lo que Dios nos está diciendo que tenemos que imitar, entonces vamos a imitar todo lo que nos está diciendo el mundo que imitemos. Si tú y yo no estamos enfocados en lo que realmente vale la pena, entonces vamos a ceder ante el mundo y vamos a perder nuestra conexión con Dios. Entonces, por eso la segunda pregunta que te hago es: ¿qué tiene tu atención? Si tú quieres saber qué estás adorando en tu vida, solo pregúntate: ¿qué tiene tu atención? ¿En qué te enfocas en la semana? ¿Qué es lo que estás dejando que renueve tu mente? ¿Será el dinero? ¿Será un estatus? ¿Será un trabajo? ¿Será tu familia? Y como les dije, no estoy diciendo que eso es malo, pero Pablo dice: nuestra prioridad debe de ser Dios en todo lo que hacemos. ¿Ok? Ahora vamos a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es: ¿qué tiene influencia sobre tu vida? ¿Qué tiene influencia sobre tu vida? Y quiero que volvamos a leer Romanos 12. Y voy a leer desde el principio porque quiero que lo empecemos a ver con lo que estamos compartiendo. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y sabes, cuando tu mente no está renovada, no sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida.
Cuando tu mente no está renovada en lo que Dios quiere que tú y yo pensemos, entonces no vamos a poder reconocer lo que Dios está hablando. Incluso aquí en la iglesia, yo a veces veo mucha gente que no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y continuamente están pensando, y es que no sé qué hacer con esto porque no sé cuál es la voluntad de Dios, y no sé qué hacer con esto otro porque no sé si Dios lo quiere o no lo quiere. Y sabes, aquí Pablo nos está diciendo que podemos conocer la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? A veces como creyentes queremos que nuestros planes y nuestros deseos sea la voluntad de Dios la que se acople a ellos y no al revés. Y por eso a veces vivimos frustrados, porque le decimos, gracias Dios en el nombre de Jesús, haz esto y que se haga tu voluntad. Y si no se hace como tú lo oraste, entonces, Dios, entonces no entiendo por qué ahí dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque puedes tú estar en la iglesia, puedes tú venir aquí, pero si tu mente no está renovada, entonces significa que sigues imitando las costumbres de este mundo. Y significa que lo que estás adorando, a lo mejor inconscientemente, no es a Dios, sino es lo que el mundo te ofrece. Y sabes, cuando una persona está continuamente siendo influenciada por Dios, entonces sabe reconocer su voluntad. Cuando una persona sigue las costumbres de este mundo, le es complicado seguir a Dios. Cuando tú y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, no es difícil seguirlo. Pero a veces yo veo gente aquí en la iglesia o gente que lleva conociendo de Dios hace mucho tiempo, pero les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente. Porque siguen pensando como el mundo piensa. ¿Y por qué no han renovado su mente? Porque están adorando a otra cosa que no es Dios. Y yo les comentaba que muchas veces la voluntad de Dios no es clara. Yo muchas veces en mi vida no sé qué esperar en el futuro, no sé qué viene para mi vida, pero sé que estoy en la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros estamos dispuestos a intercambiar estar dentro de la voluntad de Dios por la seguridad que nos ofrece el mundo. Muchos de nosotros a veces preferimos estar seguros en qué nos espera para mañana, estar seguros en algo que nosotros podemos hacer por nuestro propio esfuerzo, pero así nos salimos de la voluntad de Dios. Y algo que yo he decidido en mi vida es que puede que no tenga sentido, puede que no lo entienda, pero como estoy tratando de renovar mi mente continuamente, Dios siempre me dice, no te preocupes, tú estás en mi voluntad. Y no siempre es fácil, cuesta trabajo, aun cuando sabes que estás en la voluntad de Dios, cuesta trabajo quedarte ahí. Pero yo he aprendido a la mala que me conviene. No, porque ¿cuántos de ustedes, a mí me ha pasado, muchas veces tú y yo sabemos la voluntad de Dios, sabemos lo que Dios nos está llamando a hacer en nuestra vida, pero decimos como de, híjole Dios, yo creo que ahora sí te voy a fallar, quiero ver a ver qué me depara por acá. ¿Y qué vas? Y ¡pum! Te das un trancazo. Y luego hay unos que no aprenden, ¿verdad? Y dicen como, no, eso fue porque yo fallé. Y así continúa la vida. Pero a veces como creyentes no sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas porque nuestra mente no está renovada para reconocer lo que Dios está diciendo. ¿Saben? Les da un ejemplo que en el banco, ¿cuántos saben que hay cientos de billetes falsos y de maneras de falsificar un billete? Pero billetes verdaderos solo hay uno. Y en los bancos, ¿saben cómo entrenan a la gente para que aprenda a reconocer los billetes? No les dan las 20 últimas formas de falsificar un billete, no. En los bancos los ponen a contar y a sentir el billete que es verdadero. Y entonces, cuando están, y no sé si a ustedes les ha tocado en el banco, pero cuentan el dinero así como y si ven un billete falso, rápido lo sacan. ¿Por qué? Porque saben reconocer el billete verdadero. Y en nuestra vida funciona de la misma forma.
Si no sabemos reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, muchas veces van a venir otras opciones, muchas veces van a venir otras cosas a nuestra vida que puede que se vean verdaderas, puede que se sientan bien, pero que no es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender a saber qué está teniendo influencia sobre nuestra vida. Y también lo que he visto muchas veces es que a veces tú y yo llegamos a un punto de desesperación porque no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y a veces, en el mejor de los casos, ¿verdad? Le pides consejo al pastor, a la pastora, le pides consejo a algún amigo que es cristiano, pero muchos de nosotros a veces cuando no sabemos qué hacer, vamos con nuestros amigos del mundo que a lo mejor no saben el contexto de nosotros y les decimos, oye, ¿tú crees que debería hacer esto o lo otro? Que dicen, ay no, eso ni sirve, mejor cómprate un coche, mejor cómprate no sé qué. Y a veces terminamos haciendo lo que nos dice el mundo porque eso tiene más influencia en nuestra vida. Pero no sé si me están siguiendo, que todo esto es como un pequeño caminito de qué es lo que estás decidiendo adorar diariamente. De qué te estás decidiendo enfocar cada día. Y quiero que vayamos a la última pregunta que quiero hacerte el día de hoy. Y es, ¿qué añade valor a tu vida? ¿Qué añade valor a tu vida? Quiero que vayamos allá al versículo. Y la primera vez que yo leí esto, como que no tenía sentido para mí. Como que no encontraba la conexión entre lo que estaba diciendo Pablo en los primeros 2 versículos y lo que dice aquí en el tercer versículo. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y para mí era como de, a ver, Pablito, como que te faltó un versículo ahí, o no sé si, porque primero Pablo habla acerca de que nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo de adoración a Dios, y luego nos habla que tenemos que ser continuamente renovados en nuestra mente para poder adorar a Dios y no al mundo, para que entonces podamos conocer la voluntad de Dios. Y luego dice, ¿y saben qué? De una vez les advierto, nada mejor de lo que es. Y fue cuando empecé a orar y le pregunté a Dios, ¿y sabes por qué Pablo está diciendo esto? Porque cuando no estás transformado por Dios y no llevas una vida de adoración a Dios, comienzas a regirte por los valores de este mundo. Cuando no estás continuamente viviendo una vida de sacrificio hacia Dios, cuando continuamente no estás alineado con lo que Dios dice, entonces te empiezas a alinear con lo que el mundo dice de ti. Tu valor empieza a llegar no por lo que Dios dice de ti, sino por lo que el mundo dice de ti. ¿Y cuántos saben que lo que el mundo considera que una persona es exitosa no tiene mucho sentido? Cuando tú no estás siendo continuamente renovado por Dios, entonces vas a empezar a buscar valor en las cosas que puedes obtener en este mundo. Y entonces vas a decir como de, bueno, pues yo tengo un coche del año, entonces eso me da valor. Y empiezas entonces a compararte con otras personas y ves a la gente de la iglesia, porque eso pasa aquí en la iglesia, aquí en Izcali no, pero en otras iglesias, o sea, que empiezas a ver gente que está metida con Dios, que está sirviendo, y ves a Leti que está bien metida y la ves y dices, no, pero yo tengo un coche del año, no, yo tengo mejor teléfono que Leti. ¿Por qué? Porque has dejado de obtener tu valor por Dios y lo empiezas a obtener de lo que el mundo te da. Y cuando obtienes el valor, tu valor por lo que el mundo te ofrece, por eso Pablo dice que te crees más de lo que realmente eres. Porque ¿cuántos saben que lo material viene y va y se puede perder de un día a otro? Pero que lo que hacen las personas de este mundo, lo protegen con todo. Lo protegen como con garra y espada y todo. ¿Por qué?
porque eso es lo que le está dando su identidad. Eso es lo que está añadiendo valor a su vida. Y es por eso lo que te pregunto el día de hoy: ¿qué está añadiendo valor a tu vida? Así que Pablo nos está diciendo: dejen que Dios les dé su identidad y no se midan por las cosas que mide el mundo, porque si no van a creerse más de lo que son. Dejen que la fe que Dios ha depositado en ustedes diga quiénes son, que a fin de cuentas serán más de lo que establece el mundo. ¿Sabes? Algo que a mí me llama la atención es que muchas veces, aún dentro del cristianismo, tenemos un concepto erróneo de la humildad. Tenemos un concepto erróneo de la identidad que Dios quiere darnos. A veces, como cristianos, pensamos que tenemos que estar así, cabizbajos y ay, sí, yo soy humilde, siervo de Dios. No. ¿Sabes? A mí me encanta en Mateo 20, cuando están los discípulos con Jesús y los discípulos empiezan a pelearse por quién va a ser más grande entre ellos y quién se va a sentar a la diestra de Jesús. Y de repente, así como que Jesús los ve y dice: a ver, ¿qué tanto dicen? Y los discípulos: no, pues estamos viendo a ver quién es mayor, si Pedro, si no sé qué. Y lo que me encanta y que muchas veces no vemos es que Jesús les dice, Jesús no les dijo: a ver, aquí nadie es nadie. Aquí son mis archicuincles y aquí van a hacer lo que yo les diga. No, ¿qué es lo que les dice Jesús? Ok, ¿quieren ser grandes? ¿Quieren ser reconocidos? Entonces sirvan. Y sabes, Dios no tiene un problema con la grandeza. Dios no tiene un problema con la riqueza. Dios no tiene un problema con que tú tengas un estatus. Pero mientras ese estatus esté fundamentado en quién es Dios sobre tu vida, entonces está bien. Pero cuando nosotros tratamos de conseguir nuestro valor por lo que el mundo dice que nos da valor, entonces estamos fundamentados sobre algo que no es real. Y es por eso que Pablo les dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. ¿Sabes? La mejor manera de evaluarte a ti mismo es ver cómo está tu relación con Dios. Es ver si tu vida realmente está haciendo un sacrificio vivo. Es ver si realmente en todo lo que haces estás haciéndolo por y para Dios. Porque si no lo haces de esta forma, entonces tú y yo estamos en el peligro de creernos más de lo que somos. De que nuestra identidad esté fundamentada en lo que el mundo dice que nos da valor. Pero cuando es Cristo, cuando es Dios el que me da mi valor, entonces estoy seguro y no tengo que probárselo a los demás. Y vuelvo a lo mismo: Dios no tiene ningún problema con tu trabajo, con el dinero, pero Dios quiere tu corazón. Y conocemos ese versículo, ¿verdad? Porque, ¿cómo dice? ¿Dónde está qué? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Amén, qué espirituales. A mí luego sí me cuesta trabajo que sea Dios. ¿Saben? Entonces, quiero que volvamos a leer los 3 versículos que leímos, pero ahora quiero que lo hagamos o lo leas conscientemente de las 4 preguntas que te acabo de hacer. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, parafraseando todo lo que acabamos de decir, lo primero que tienes que preguntarte en tu vida es: ¿qué estás adorando?
si realmente tu vida es un sacrificio vivo a causa del agradecimiento que tienes por lo que Dios ha hecho en tu vida, y si esa es tu verdadera adoración. Cada uno de nosotros podemos venir a adorar aquí los domingos, pero en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, es realmente lo que define si estás adorando o no estás adorando a Dios. Y luego tienes que preguntarte qué tiene tu atención. Y cómo te das cuenta que tiene tu atención es por lo que estás dejando que te renueves. Y pregúntate si lo que tiene tu atención es lo que ofrece el mundo o lo que te ofrece Dios. Si tu mente continuamente se está renovando porque pasas tiempo con Dios o porque inviertes más tiempo en las cosas del mundo. Y no quiero sonar gnóstico, como que las cosas del mundo son malas, no. Pero Dios siempre tiene que ser mi prioridad. Y luego tienes que saber qué está influenciando tu vida. Si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, tienes que saber reconocerla. Y no vas a saber reconocer la voluntad de Dios para tu vida si no dejas que Él te renueve. Si sigues, o si tú y yo seguimos tratando de meter nuestros planes en la voluntad de Dios, en vez de dejarlos ir y decir que Dios haga lo que quiera hacer en nuestras vidas, vamos a seguir batallando. Y luego lo último es, ¿qué añade valor a tu vida? ¿Realmente tienes una perspectiva real de quién eres? O como dice Pablo, te crees más de lo que realmente eres. O piensas que porque tienes cosas materiales eres mejor que los demás. O piensas que porque tienes esto te da más valor en tu vida. O realmente obtienes tu valor y tu identidad de lo que Dios dice de ti. Y saben, la adoración, como les dije al principio, es más que solamente venir los domingos a adorar o poner una canción. La adoración es cómo vives tu vida. La adoración no es una acción, es una postura de nuestro corazón. Es cómo posicionamos nuestro corazón hacia lo que nos importa. Entonces, quiero que ahí donde están se puedan poner de pie, por favor. Y si me ayuda alguien en el teclado. Y quiero que ahí donde estás pienses qué área de tu vida no está alineada con lo que Dios dice. Vamos, ahí donde estás, cierra tus ojos y piensa qué área de tu vida no está alineada con lo que Dios te dice. A lo mejor tu valor viene de otra cosa, a lo mejor inconscientemente o el día de hoy Dios te dijo que estabas adorando a lo mejor a otra cosa que no es mala en sí, pero que está robándole la posición a Dios. Y sabes, siento que, así manténganse con sus ojos cerrados ustedes con Dios, pero siento que hay personas aquí que han creído mentiras acerca de su vida. Y que por tanto tiempo han estado tratando de conseguir algo por sus propias fuerzas, solo para darse cuenta que eso no les daba la felicidad, que eso no les daba ese sentido de plenitud. Y sabes, lo único que te puede dar ese sentido de plenitud es Dios. Y si esta persona eres tú, no quiero que levantes la mano, simplemente ahí en tu lugar, arrepiéntete. Y dile: Dios, perdóname por seguir las costumbres e imitar lo que hace este mundo. Quiero adorarte solamente a ti, Dios. Y también siento que hay otro grupo de personas que están aquí que tienen un valor por lo que el mundo dice de ustedes, pero no por lo que Dios dice de ti. Y
como si fuera este traje que traes puesto, que todos los días cuando llegas a tu casa te lo tienes que quitar, porque no sientes ese valor y te sientes solo o sientes que no estás haciendo nada con tu vida, y eso es porque tu identidad no viene de lo que Dios dice de ti. Así que ahí donde estás, simplemente piensa en estas 4 preguntas que hicimos el día de hoy. ¿Qué estás adorando? ¿Qué tiene tu atención? ¿Qué tiene influencia sobre tu vida? ¿Qué añade valor? Y también nos gustaría orar por personas que vienen por primera vez. Si tú el día de hoy vienes por primera vez, quiero decirte que Dios te ama, que Dios quiere darle un valor inigualable a tu vida. El valor de tu vida fue la muerte del Hijo de Dios. Y Él quiere hacerte sentir y olvidar todo lo que has estado pasando. Así que si hay alguien que viene el día de hoy por primera vez, queremos que pasen aquí enfrente, que tenemos un equipo que quiere orar por ustedes. Si tú vienes por primera vez, pasa aquí enfrente. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, Dios, y te pedimos que podamos vivir nuestras vidas como ese sacrificio vivo. Que a causa de ese agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros, Dios, que toda nuestra vida comunique que te adoramos a ti, Dios. Que nuestra mente sea renovada continuamente porque estamos bajo tu influencia y no bajo la influencia del mundo. Y yo te pido por todas las familias aquí representadas, Dios, que podamos servirte y que podamos tener el valor por lo que tú dices de nosotros y no por lo que dice el mundo. Así que yo te animo a que realmente puedas saber dónde está tu corazón, que puedas analizar dentro de ti qué es lo que está robando tu atención y que simplemente, si ves que está desalineado, que te puedas alinear a lo que realmente importa. Amén.